Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy, los empresarios de la Urrasur en particular y a todos los que han atendido esta invitación a este encuentro que nos hablará sobre los 19 conceptos no salariales frente a la nómina electrónica y la UGPP. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Urrasur, de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesarango, les estamos dando la cordial bienvenida y esperamos que este encuentro sea realmente una oportunidad para conocer más al detalle estos aspectos de la nómina electrónica y la UGPP y su implementación en cada una de sus empresas. Así que de antemano agradecerles el haber atendido la invitación, el que estén conectados el día de hoy. La dinámica va a ser la típica de nuestros encuentros, es que ustedes tengan la posibilidad de generar sus inquietudes en el transcurso del encuentro, las hacen a través de la opción chat de su plataforma y se irán entonces respondiendo al final de la intervención por parte del doctor Santiago Villa y de quien nos acompaña también en la mañana de hoy, que ya más adelante el doctor Santiago hará la presentación, que es la doctora María Angélica Restrepo. Entonces, en la mañana de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Santiago Villa Restrepo. Él es abogado laboralista egresado de la UPB de Medellín, especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social. A través del bufete de abogados Villa y Asociados, Asesoría Laboral Integral, que fundó en el año de 1980, se desempeña como asesor de empresas en el área de derecho laboral, como negociador de conflictos colectivos de trabajo y como litigante en asuntos de trabajo. Se ha desempeñado como docente en el posgrado de Derecho Laboral y Seguridad Social en la UPB, dirigido exclusivamente para abogados, y ha regentado cátedras de contratación laboral, remuneración y derecho colectivo de trabajo. Ha sido docente además de la Facultad de Derecho y del posgrado de Gerencia en Seguridad Social de la Universidad CES y en otras instituciones universitarias de Colombia. Conferenciante en diferentes aspectos del derecho laboral, y el doctor Villa Restrepo entonces será la persona encargada esta mañana de hablarnos de esos 19 conceptos no salariales frente a la nómina electrónica y a la UGPP. Sin más preámbulos entonces, los dejo en compañía del doctor Santiago Villa Restrepo. Bienvenido, doctor, y bienvenido a todos los empresarios. Bueno, muy agradecidos pues por a la Cámara de Comercio de Urrasur por esta invitación, que es un tema donde todas las empresas tienen algo que ver con él. Son los pagos no salariales. Y este impacto pues se reflejará ahora en la nómina electrónica en los próximos meses y por supuesto frente a temas UGPP. Incluso haya habido no nómina electrónica para este 2021, pues desde el punto de vista de los conceptos de pagos y aportes a la seguridad social, pues hombre, es interesantísimo que cada empresa como que se autoevalúe y mire a ver si lo está haciendo bien la tarea. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, bueno, dimos a la investigación de una sentencia que fue expedida por el Consejo de Estado a finales del 2020 y entonces comenzamos a analizar cuál es el impacto en las empresas de esta sentencia del Consejo de Estado frente a los pagos no salariales. Porque venimos de una era de ya casi 5 años donde la UGPP venía interpretando unas normas y cuestionando a las empresas porque no estaban haciendo las cosas según la UGPP correcta, pero en el fondo quien estaba equivocada era la misma UGPP como lo sentenció el Consejo de Estado. Entonces, en esa recopilación de pagos no salariales, nosotros llegamos a 19 conceptos y fue por eso que cuando la Cámara de Comercio de Urrasur supo de esta investigación, pues quisimos compartirla con ustedes porque pues simple y llanamente es un mecanismo para racionalizar costos, no pagar más de lo que hay que pagar, pero tampoco pagar menos de lo que se debe aportar, por ejemplo, a la seguridad social y cómo incide en la nómina electrónica. Es por ello entonces que esos 19 conceptos, al final de la investigación, nos dieron 3 grupos temáticos y por ello nos acompaña pues la abogada de la firma María Angélica Restrepo Mejía. María Angélica es una de esas junior que llamamos en la firma con todo el bagaje pues de estos conocimientos de estos temas y va a ser la encargada de ir recogiendo las preguntas que ustedes van haciendo en el chat
para que luego de cada bloque temático, ya dijimos, clasificamos esto en 3 bloques, luego de cada bloque ella selecciona algunas preguntas, las respondemos si somos capaces, si no nos llevamos la tarea y lo haremos más tarde, y obviamente al final pues también se resolverán otras inquietudes que vayan siendo, que se vayan presentando. Entonces creo que es importante que cada uno pues tenga la conciencia clara a qué vinimos en estas 2 horas de esta grata invitación que nos hace la Cámara de Comercio Aburrasur, la doctora Lilian a la cabeza con la junta directiva. Analízate como empresa cada uno de esos conceptos, cómo lo estás haciendo para efectos de aportes, porque te va a tocar fijar una posición clara cuando te llegue el turno de la nómina electrónica. Sea que te haya llegado la OJPP o que no te haya llegado la OJPP, a todos les llegará. Así como nos llega a todos la DIAN, la OJPP va llegando a independientes y empresarios y a empresas frente a sus aportes de los trabajadores. Entonces vamos a hacer una primera parte como de contextualización temática. El objetivo, pues entonces, analizar frente a la nómina electrónica los 19 conceptos no constitutivos de salario y definir si deben o no ser tenidos en cuenta para aplicar el artículo 30 de la 1393 sobre el aporte adicional a la seguridad social cuando estos conceptos o pagos superan el 40% del salario de cada mes. Qué objetivo tan largo, pero en paisa y en la práctica es lo siguiente. Las empresas tienen los pagos no salariales y hay veces esos pagos superan el 40% del salario en un mes, no en el año, en un mes. Entonces, desde el 2010, como aparece en pantalla, pues pedía esa norma que ordenó a las empresas hacer un aporte adicional, tanto la empresa como el trabajador, tanto la empresa como el trabajador, de tal suerte que en estos 11 años que ya llevamos con esta ley, no, que nos parece una ley que no complicó y enredó mucho más las nóminas en las empresas, pero bueno, es la ley, sabia o no sabia, pero esa es la ley que tenemos que cumplir y en consecuencia lo que nos corresponde entonces en este 14 de julio del 2021 es verificar que estemos haciendo lo correcto. Nos hemos encontrado empresas que no se han enterado de esta sentencia del Consejo de Estado y siguen haciendo los pagos a la seguridad social como que nadie hubiera pasado. Y pasó algo muy interesante, que fue una sentencia del Consejo de Estado que cambió las reglas de juego, sí, así de sencillo. Entonces, como introducción pues, del tema, recordemos, esto lo saben los de nómina que nos dan clases todos los días, que nos reunimos con ellos. Los de nómina son expertos en esto, pero nosotros lo que hacemos es afinar algunas ideas. Que los pagos al trabajador son de 2 clases, sin importar si se hacen directamente en la nómina o por contabilidad o por cualquier otro medio. Muy importante esto que acabamos de decir. Hay 2 ideas. Hay unos pagos que se hacen desde la nómina y hay otros pagos que se hacen por contabilidad. Es como solemos decirlo pues a la colombiana. Y en ocasiones hemos encontrado que nómina, gestión humana, no se entera que a un empleado le pagan, por ejemplo, una póliza de salud o un seguro de vehículo o un plan de celulares, por aquello de que eso se paga por contabilidad. Digamos que ese argumento no es válido. Yo no puedo decirle a la UFP ni en la nómina electrónica, la DIAN, que es la mamá de la nómina electrónica, que es que yo en nómina no sabía de ese pago de una póliza de cualquier cosa, o un seguro de vida, o el pago de del colegio del empleado de la empresa, de los hijos del empleado de la empresa, porque así fue lo que negoció con la empresa para irse a trabajar allá. Esa disculpa no es válida. Sea que el pago se haga por nómina o por contabilidad, hay que verificar es salario o no es salario y las consecuencias de esa decisión. Muy importante esto que acabo de decir.
Por eso es nómina y contabilidad deben ser como un matrimonio, como decían las abuelitas, bien avenido. Nómina, enterarse qué pagos salen por contabilidad y contabilidad que tenga toda la claridad de cómo lo está haciendo nómina. Incluso aún los pagos de caja menor, porque la OGPP es como los curas, que ya se saben todos los pecados de la humanidad. Entonces ya la OGPP sabe cómo funcionan las empresas por dentro. Ok, dicho lo anterior, repasemos simplemente que hay unos pagos o conceptos que sí constituyen salario y hay unos pagos o conceptos que no constituyen salario. Así de simple es la cosa. Llevamos 30 años con esta clasificación en la ley 50 del 90, que afortunadamente flexibilizó algo tan rígido que existía antes. Muchos de ustedes no habían nacido, pero bueno, cuando nos tocó trabajar en temas de la construcción de la ley 50, eso se logró hacer, no bien la tarea del todo, pero sí avanzando en estos asuntos de pagos. Entonces tenemos que decir que en general es salario todo pago que retribuye el servicio. Cuando tú pagas algo como retribución del servicio, ese pago es salario. Y no te pongas a inventarle nombres extraños. El español tapa mucho. Pero si eso retribuye el servicio, eso es salario. Hombre, que es que al conductor le pagamos por cada tantos pasajeros, eso es salario. No se ponga a inventar que al vendedor le pagamos una comida, eso es salario. Que es que le ponemos unos resultados de indicadores que por cada tanto le pago tanto, eso es salario. Cosa distinta es cuando le estamos diciendo, tome una bonificación por, que ya la veremos por qué, pero todo lo que paguemos como retribución del servicio, eso es salario. Obviamente también los recargos de temas de horas extras, nocturnos, festivos, los porcentajes sobre las ventas, las comisiones, todo ese tema es salario. No te pongas a cambiarle el nombre a las comisiones. Si son comisiones y por lo tanto son salarios. No, que es que yo me encontré en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una palabrita que me sirve para camuflar las comisiones. No. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué estás entregando ese dinero? Como retribución del servicio por unas metas concretas y resultados concretos. Eso es salario. Hay unas primas condicionadas al salario, claro, hay primas condicionadas al trabajo, o sea, al resultado de una gestión del trabajador. Por lo tanto, esas primas, si están condicionadas al trabajo, a trabajar, a unos resultados concretos medibles, pues serán constitutivas de salario. También las bonificaciones habituales que retribuyen el servicio. Ojo pues aquí, toda la concentración, si el hijo te está diciendo que dónde está el juguete, dile que ahora a las 12 hablamos cuando termine esta conferencia, pero es muy importante clasificar estos conceptos. Las bonificaciones habituales son salarios siempre y cuando sean de aquellas que retribuyen el servicio, porque hay otras habituales que no retribuyen el servicio y por lo tanto no son salarios. Los viáticos permanentes en cuanto a lo que sea de alimentación y alojamiento, es decir, aquellos empleados que viajan con cierta habitualidad, no me pregunten pues cada cuántas veces a la semana, sino que al menos sea más o menos habitual, lo que sea de alojamiento y lo que sea de alimentación, dice la ley, de manera absurda, y si tenemos que calificarlo de absurda, eso es salario. Y ahorita más adelante vamos a entrar al detalle pues de esos viáticos, cómo trabajarlos. Pero desde hace 30 años, los viáticos permanentes, al menos esa parte de alojamiento, alimentación, esos son salarios. Que se gastó 300.000 pesos en el Hotel Dan de Barranquilla, o vámonos para Cartagena. De Cartagena, esos 300.000 pesos de esa noche en Cartagena, si la persona viaja, que fue al restaurante Bellomar en Cartagena, en ese viaje que hizo con motivos de trabajo y eso es habitual, pues si el restaurantico le costó 40.000 pesos una langosta, pues esos 40.000 pesos constituyen salario. Absurdo, absurdo. Pero eso dice la ley desde hace 30 años.
En cambio, hay otros que no son salario porque no retribuyen el servicio. O sea, se los hacemos, pero no para retribuir el servicio. Hay unos, que es el grupo número 1, que sería por mera liberalidad entregados por la empresa. Toma estos 500.000 pesos. ¿Por qué me estás dando 500? Porque sí. Pero ¿qué o qué? No, porque sí. Ah, bueno. Porque sí. Ya saben, mera liberalidad en paisa, pues porque la empresa quiere. Hay otra palabra más brusca para decirlo, pero digamos que por mera liberalidad. El segundo es, que es muy común ya, eso antes era extraño, la participación de utilidades. La ley permite entregarle a un trabajador que no es socio de la compañía un porcentaje de las utilidades, y ahorita lo vamos a ver mucho más al detalle. Pagos en dinero o en especie, no para su beneficio, sino para desempeñar cabalmente sus funciones. Claro. Yo le entrego un dinero para que cumpla bien su trabajo. Por ejemplo, le entrego un dinero porque tú pones la moto al servicio del trabajo, o pones el vehículo, o pones la lancha, o pones el avión, o pones el caballo, en fin, lo que sea. O pones un portátil, o un computador, o una máquina para el trabajo que se necesita. Y yo te doy un dinero porque, te doy un activo para poder trabajar. Como te doy el escritorio, te doy también un portátil de la empresa y trabaje con el portátil. Eso no constituye salario. Obviamente las prestaciones sociales, que las cesantías, que la prima, que los intereses, también obviamente las vacaciones. Y algo muy importante que sí creó la ley 50, y hay que trabajarlo con cuidado y mira si tiene los acuerdos, beneficios o auxilios habituales o ocasionales. Oigan, pues, como lo pusimos en color distintos. Acordados como no salariales y obviamente que no retribuyan el servicio. Te voy a dar una prima, ¿de qué? De temperatura, o lo que llamábamos en otras épocas cuando había una zona roja muy complicadas para ir a trabajar. Te pago una prima de zona roja. ¿Y qué es una prima de zona roja? Es que el orden público en esa zona es difícil, pero los productos de la empresa hay que llevarlos allá. ¿Y cuánto es la prima? La prima es de 500.000 pesos mensual. Ah, solamente cuando voy a esas, sí, solamente cuando vas a esa zona. Ah, y entonces cuando estoy en otra no me la pagan. No, porque no es zona roja. Ah, qué tan curioso. O te doy el aguinaldo cada año. Ah, pero venga, firmemos que no constituye salario. Ok. En otras palabras, esos beneficios pueden ser habituales o pueden ser ocasionales. Lo importante es que acordemos que no constituyen salario. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ya con estas dos ideas de introducción, ¿qué pasó? En el año 2010, esta ley que está en pantalla dijo, hay que hacer un aporte adicional a la seguridad social. Hace falta más dinero para la salud y en consecuencia vamos a regular el tema para que las empresas y cada trabajador haga un aporte adicional a la seguridad social. Eso empezó para salud y lo extendieron a pensiones y obviamente a riesgos laborales, no para los parafiscales, o sea, para el CAJA, para la caja de compensación, no aplica para el SENA, los que todavía tienen que pagar SENA o ICBF. Pero recordemos, llevamos 11 años. Yo sé que todavía hay empresas que dicen, club, ¿cómo así que eso existe? Hoy 2021, sí, eso existe. La OFP le ha sancionado empresas en estos años porque no habían cumplido la norma, esta norma del 2010. ¿Qué dice la norma en paisa? Porque el texto de la norma es muy confuso. Respecto a lo pactado como no salarial, cuando su valor es superior al 40% del total de la remuneración mensual, se deben realizar aportes a la seguridad social sobre ese mayor valor y así se debe reportar en la nómina electrónica.
Hombre, resulta que es que la empresa da el aguinaldo en diciembre de 20 días y da una prima de vacaciones de 15 días en diciembre también, pues porque, bueno, ese aguinaldo y esa prima de vacaciones en ese mes de diciembre superan el 40% del salario, entonces hay que hacer un aporte especial. O, por ejemplo, que el día del cumpleaños la empresa le da un bono al trabajador de 20 días de salario, pues porque feliz cumpleaños. Pues por ese mes de agosto que cumple años el empleado, ese aporte, como supera el 40% del salario, hay que hacer un aporte especial a la Seguridad Social. Entonces la pregunta era, ¿y cómo se hace ese aporte? Ese aporte lo vamos a ver ahora, el ministerio ya dijo el mecanismo para hacer ese aporte. Entonces nosotros, como lo decíamos ahora, empezamos con una lupa a buscar pagos no salariales, y encontramos 19. Hasta hoy, 14 de julio del 2021, salvo que María Angélica haya encontrado otro, hasta hoy hemos encontrado solamente 19. Vamos a mirar por ahora los 19 y luego los clasificamos, cómo manejarlos. Obviamente las prestaciones sociales, la dotación, tú entregas dotación, ahora el mes entrante vas a entregar dotaciones, permanentemente estás entregando elementos de protección personal, los famosos EPP, el auxilio legal de transporte, la educación, pagas capacitación, ayudas a los trabajadores en un curso, en una maestría, en una especialización, un diplomado, etcétera, etcétera. Todo eso lo da la empresa. Hay unos pagos que hacen parte del bienestar laboral. Esos pagos también son no salariales. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Si los tenemos en cuenta ahora para la nómina electrónica, para el aporte especial de ese artículo 30 de la 1393, sí o no, ya vamos para allá. Hombre, el auxilio de movilización, ¿dónde lo clasificamos? Cuando el trabajador se desplaza, vayas en taxi, vayas en bus, o usted pone la moto, su moto al servicio del trabajo, entonces vamos a reconocer X plata mensual, o pone su vehículo. Viáticos permanentes. Ahora dijimos, lo que es alimentación, alojamiento, sí constituye salario, pero la parte de gastos de represión y los gastos de transporte, eso no constituye salario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya lo vamos a ver. Los viáticos accidentales, que es un segundo grupo de viáticos. Ahí sí incluimos todo el alojamiento, la alimentación, transporte y gastos de representación. Cuando de vez en cuando a María Angélica le toca ir a Cali, en su trabajo, esos son viáticos accidentales. Por lo tanto, esos 4 rubros no constituyen salario. Pero entonces, ¿qué? ¿Los tenemos en cuenta para el artículo 30 y en la nómina electrónica, sí o no? Ya los vamos a ver. Hacemos transacciones o conciliaciones durante o después de terminar el contrato. Hombre Pedro, ya no hay nada eterno en el mundo, ya se acaba el contrato de trabajo. Hombre, la empresa quiere hacerte un reconocimiento económico y dejar todo a paz y salvo. Venga, firmemos una transacción, lo que llaman una conciliación. Tome este dinero, tome 10, tome 15, tome 20, tome lo que sea. ¿Qué hacemos con esa parte en la nómina electrónica? O cuando se despide al trabajador. Te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiero te detengo. Entonces, te tengo que pagar la indemnización. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Creo que eso es un bolero o es un tango. Uno de los dos. ¿Cuánto te debo? Ah, depende del contrato. Depende del contrato, me debes una plata. Ah, bueno, entonces toma este dinero que es la indemnización. Lo mismo, ¿la tengo en cuenta? ¿No la tengo en cuenta? ¿Qué hago con eso? Las propinas. En Colombia es un país de propinas. Y cuando hablamos de propinas no es solamente restaurantes, ya lo vamos a estar. ¿Qué hacemos con esas propinas? O hay veces hay pagos efectuados por terceros, diferentes al empleador y distinto a propinas.
Claro, eso se da. Enseguida lo vamos a ver qué hacemos con esos pagos. También le prestamos dinero al trabajador. Hay empresas que tienen un fondo para préstamos de dinero para diferentes fines. Cada empresa tiene unos fines que justifica hacerle un préstamo suave al trabajador. ¿Suave en qué? Suave en intereses, suave en el plan de pagos. Y en consecuencia, pues, hombre, ese dinero lo recibe el trabajador y la empresa tiene que empezar a analizar qué hago con ese préstamo al trabajador, ¿cierto? También es muy común, esto lo hacemos y en Antioquia sí que es común, ventas a bajo precio. Le vendemos productos al trabajador, no al precio del mercado, sino a un precio mucho más cómodo. ¿Esa venta qué? ¿Esa venta aparece en contabilidad? Claro que sí, contablemente aparece vendido a Pedro Pérez, un paquete de no sé qué, una prenda de no sé cuál, este producto, le vendemos, hasta le vendemos a veces la comida a bajo precio. Comida a bajo precio, productos a bajo precio, eso lo tenemos en cuenta. Hay otros que son los beneficios extralegales no salariales, que es como el ejemplo que colocamos ahora. Temas que tengan que ver con el aguinaldo, con una prima de cualquier cosa, que no retribuyen el servicio. Ahí hay un paquete muy grande. Si tienes pacto colectivo en tu empresa, si tienes convención colectiva, ahí estás en un paquete grande. Hay empresas que tienen un estatuto de beneficios extralegales. Bueno, analicemos esos beneficios, cuáles no constituyen salario y qué hacer con ellos. Ese tema de la participación de utilidades, ya lo habíamos hablado. También muchas empresas tienen planes de compensación flexible, que enseguida las analizamos. Y hay unos pagos de desalarización. Ahora en la pandemia pues del 2020 y este recorrido ya largo y pesado que llevamos pues con tantas emergencias, ajustando empresas, tratando de conservar empleo, pero también la sostenibilidad de las empresas, nos vimos en la necesidad de desalarizar pagos. Ahorita lo vemos al detalle, ese concepto de la desalarización. En fin, entonces ahí está en pantalla los 19. ¿Qué nos toca hacer entonces? Clasificarlos. Por eso, ese aporte adicional de la seguridad social, ¿cómo lo calcula uno? Entonces nos basamos en un ejercicio sencillo, en un concepto que aparece en pantalla, el 10-12-94-2011, ya tiene 10 años de concepto y sigue vigente. Ese concepto le sirvió a la OJP para todos estos requerimientos que le ha hecho a las empresas. Entonces, en el ejemplo está, Pedro Pérez se ganaba $1.000.000, le hicieron unos pagos no salariales de 800,000 pesos. Entonces, usted suma los dos, luego le aplica el 40%, le da 720, y observa entonces que hay 80,000 pesos de exceso, y sobre esos 80,000 pesos que superan el 40% del salario, le da 1.080.000. Yo sé que los contadores, los expertos en temas de sumar y restar, se están riendo en este momento y dirán, pero esa es la barata. Usted puede hacer ese ejercicio y sale más costoso. Sí, es cierto. Cuando fue expedido el artículo 30, empezamos los laboralistas a analizar, porque la lectura es muy compleja, muy confuso, parece redactada pues por un experto pues en cría de aves. Y no lo redactaron bien, entonces la interpretación fue confusa. Bueno, después de muchas consultas y se logró acordar con el ministerio que esta era la interpretación, acorde al espíritu de la norma, y es cierto, la barata. Hay otra interpretación mucho más costosa. Pero afortunadamente la OJP también acogió esta interpretación. Entonces, con base en esto, la OJP, hay que decirlo de frente, con todo el respeto que la institución merece, malinterpretó la norma. ¿Cuál norma?
ese artículo 30 y expidió el acuerdo 1035 y dijo algo tan radical que todos nos asustamos. Ordenó que el aporte debería hacerse frente a todos los pagos no constitutivos de salario. O sea, a esos 19 que acabamos de ver. Y todo Colombia, abogados laboralistas, contadores, tributaristas, las personas de nómina, decíamos, pero ¿qué es esta locura? UGPP, ¿y usted quién es pues para decir lo que está diciendo? Yo soy la UGPP, yo soy el que los investigó a ustedes. Perdón, yo pido tinto, que tengo ya ganas de tinto. Entonces, la UGPP, yo soy la UGPP, y como la ley dice que lo no salarial hay que hacer un aporte especial, yo digo que todo, hombre, 19, sí señores, 19, seguro UGPP, seguro. Esto fue una decisión pues absolutamente dura, muchas gracias. Una decisión absolutamente dura, y entonces empaquetó casi todos esos 19 conceptos, o el grupito, como lo describimos al principio, de los 5 pagos no salariales. Pero eso fue en el 2015. Y el año pasado, el 17 de septiembre del 2020, el Consejo de Estado, ante una demanda que se ha presentado y con el radicado en azul que ustedes ven, compren baloto con ese número y les será muy bien, dijo, no, GPP, eso no es así. Usted está equivocada en la interpretación. Voy a anular parcialmente ese acuerdo 1035 de ustedes. Y en adelante, no todo lo que no sea salario hay que tener en cuenta para aplicar el artículo 30. Y ahí fue cuando descansamos. Al menos descansamos porque corrigió un error de interpretación que tenía la entidad. Por lo tanto, ahí tenemos que analizar el tema antes y después. Antes de la sentencia del Consejo de Estado y después de la sentencia del Consejo de Estado. El mundo cambió antes y después de. Antes y después de. Afortunado, bendito sea el Consejo de Estado y bendito los abogados que demandaron ese acuerdo 1035. Porque estábamos pagando, la UGPP nos estaba poniendo a las empresas a pagar más de lo que había que pagar. Y algunas de las empresas que están aquí presentes fueron requeridas por la UGPP. Y aunque le decíamos, hombres, eso no es así, la OGPP decía, yo soy la autoridad en este tema de auditar el aporte de la seguridad social. Entonces, así las cosas, frente a esta nómina electrónica, pues que ya se nos viene encima y ya vamos a empezar en este resto del 2020, si todo sigue con las reglas de juego actuales, pues tener mucha claridad cuál fue el impacto para mi empresa frente a esa decisión del Consejo de Estado. Hombre, es que ya me requirió la UGPP y la UGPP me dijo que la opción legal de transporte había que tenerlo en cuenta para el 40. Pues si te lo dijo antes de la sentencia del Consejo de Estado. Ahora las reglas de juego cambiaron. Corrige, si seguiste igualito, después de septiembre del 2020, pues sea esta la oportunidad para revisar el tema y corregirlo. Corregirlo en nómina, corregirlo en contabilidad. Acuérdense que ese matrimonio, contabilidad, nómina, tiene que ir muy de la mano. Que es que en gestión humana y en nómina le hacemos un pago al trabajador y firmamos un documento y no constituye salario. Y hay veces migra ese concepto a contabilidad y allá, pues por las técnicas contables, le cambian de nombre y casi de apellido. Y cuando la OJP llega, encuentra que lo que se firmó en nómina, en gestión humana, es muy distinto a como quedó registrado en contabilidad. Entonces, ¿qué hicimos?
Y eso es lo que queremos presentarle pues a ustedes en esta mañana. Clasificar esos 19 temas que vimos ahora. Y encontramos que permiten 3 grupos. Grupo 1, el que no aplica para el artículo 30, o sea, para ese 40% que venimos hablando. Grupo 2, el que se aplica. ¿Por qué? Porque sí, porque ya lo vamos a ver enseguida. Y grupo 3, aplican o no según la naturaleza del pago no salarial. Como me han escuchado ustedes en las conferencias, cuando era presencial, que dice en esos tiempos que ojalá vuelvan, a según la naturaleza del pago, como dicen en Guardia, a según. Hay veces que sí, hay veces que no, según lo que estés pagando en pagos no salariales. Hasta hoy esta es la tesis que estaban manejando y en las empresas que acompañamos, así estamos adecuando la nómina en estos 3 grupos, para de esta manera ir racionalizando costos. Como decíamos ahora, ni pagar más ni pagar menos. Pues ¿por qué? Porque no se trata de pagar lo que no es o pagar menos de lo que sí es. Entonces vamos a ver grupo por grupo. Por supuesto, el grupo número 1 lo vamos analizando y al terminar el grupo número 1, si hay preguntas, inquietudes, María Angélica pues nos las compartirá y trataremos de resolverlas. Entonces ahora sí pues manos a la obra. El grupo 1, que nos encontramos muy contentos por haber encontrado tantos conceptos que ya no hay que tener en cuenta para el artículo 30. O sea, para ese famoso 40% que supere el salario de la persona. Es muy importante recordar eso. ¿Y por qué nos ponemos tan contentos? Primero, porque Colombia, para solucionar un problema de déficit de aporte a salud, se inventó el más complicado de las soluciones. Si necesitaba más dinero, hubiera bastado aumentar el aporte a salud para todo el mundo. Pero la creatividad los mató y empezaron a decir que los pagos no salariales, y entonces qué salario, qué no es salario, cuándo supera el 40, cuándo sí, cuándo no. Y eso llevamos 11 años de padecer esta absurda ley. Pues hombre, se había que hacer el aporte porque estábamos haciendo el aporte muy bajito. Recordemos los que ya tenemos unos años en este mundo del trabajo. En los años 80, el aporte a la seguridad social no pasaba del 6%. Del 6%, tanto para pensiones como para salud. Y solamente la salud era para el trabajador, no para su grupo familiar. Si tu señora se enfermaba, si tu hijo se enfermaba, saque plata de su bolsillo, vaya, quiebre el marranito para pagarle el tema de salud a su esposa o esposo o a su hijo adolescente, si es que en esa época también utilizaba piercing y se le infectó el piercing en la oreja. Eso salía del bolsillo tuyo, porque no era medicina familiar, era medicina personal, cubría solamente al trabajador. Pero con la ley 100 del año 93, pues tuvo que ampliarlo y se amplió para el grupo familiar. Por lo tanto, la cobertura fue ampliándose. Y la Corte dijo, hombre, no me distinguen en la calidad del servicio a los del régimen subsidiado y a los del régimen contributivo que trabajan en empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Urrasur, no, o esas son las formales. Era tonelada de informalidad, que esas personas, si están en el régimen subsidiado, tienen un acceso igual, al menos en la atención de salud, y eso cuesta. Pero la solución fue muy confusa. Entonces, lo primero fue las prestaciones sociales de origen legal. Eso no hay que tenerlas en cuenta, ni la prima, ni la cesantía, ni los intereses a la cesantía. Esas prestaciones no se tienen en cuenta para el artículo 30.
Los que ya llevan unos años se acuerdan en el 2016 el problema que teníamos por ahí en febrero del 2016. Recuerden que lo estábamos preparando para hacer la consignación de las cesantías del 2015 y había salido el acuerdo 1035 en el 2015. Y entonces las empresas nos preguntaban a los laboralistas, oiga, entonces de ese aporte, consignación al fondo de cesantía de la cesantía, hay que tenerlas en cuenta. Y en enero del 2016 nosotros decíamos, pues eso es lo que dice el acuerdo. Le hacíamos consultas, presionamos pues por los diferentes estamentos para que la UFB como que despertara, porque parece que le dio muy duro el descanso de diciembre del 2015 al 16, y el 9 de febrero del 2016 dijo, qué pena, ¿no? No, realmente yo el acuerdo 1035 tampoco tanto. No, lo que son prestaciones sociales no las tengan en cuenta por el 40. Después encontramos la dotación de trabajo y elementos de protección personal. Pues eso no son salario. ¿De quién es la dotación? La dotación es un instrumento de trabajo. Así como tú entregas una herramienta a un trabajador, le entregas la dotación. El propietario de la dotación no es el trabajador. Por eso es una falta disciplinaria. Cuando el trabajador recibe las botas, las vende en el mercado negro y sigue utilizando las viejas, creyendo que es que la dotación es de él. No, señor, la dotación no es de él, la dotación es de la empresa. Y esa dotación es acorde al trabajo. Y hay empresas que dan físicamente la dotación, otras dan un bono por las condiciones especiales del trabajo para ser consumido exclusivamente en ropa o dotación acorde al puesto. No me imagino una persona en un puesto de escritorio con unas botas de puntera reforzada. Eso. ¿Va a darle pataditas a quién? Ya ni a juzgados podemos dar pataditas al testigo que está diciendo lo que no es porque ya son virtuales. Entonces, ni para eso ya sirve. Entonces, ese dinero entregado en especie o en efectivo para dotación, ya no hay que tenerlo en cuenta para nómina electrónica como pago no salarial. Se entrega, se registra en contabilidad, se llevan los documentos de prueba y no más. Hay empresas, y es el tercer punto, afortunadamente yo le prendo velitas todos los días a esa sentencia del Consejo de Estado, que corrigió estos errores. Hay empresas que tienen que destinar 2 horas a la semana en actividad de recreación, cultura y capacitación. Entonces ya no trabajan 48, sino 46 horas. Y entonces daban una recreación, entregaban unas boletas para temas de cultura, váyase para la Águila Descalza, váyase para esta obra, váyase para este partido de fútbol, tome esta la boleta, venga a esta capacitación, vaya a la capacitación de la Cámara de Comercio de Urasur, porque la ley lo decía. Ahora estas 2 horas, con la nueva ley que va a firmar el presidente en los próximos días, de merma la jornada, como aprobado por el Congreso, estas 2 horas van a empezar a desaparecer progresivamente. Tampoco, bendito sea mi Dios, como dicen las mamás, gracias a esta sentencia del Consejo de Estado, el auxilio legal de transporte no se tiene en cuenta para ese artículo 30. Y tú lo vas a poder pagar en la nómina común y corriente, pero no afecta para nada el cálculo. O sea, la parametrización que hay que hacer ya no se tiene en cuenta el auxilio legal de transporte. ¿Cuánta plata pagaron las empresas por esa mala interpretación? Algunas están pensando, hombre, si fue un error de esa entidad debe pagar el error, pero no del bolsillo de las empresas. Bueno, revise el tema si está dispuesto a cuestionarlo, porque era un absoluto error de la UFB. Afortunadamente ya lo corrigió, ya aceptó su error, en eso ha ganado en humildad, que era la virtud que no tenía la entidad hace 3, 4 años. Hoy
gracias a su madurez, ha sido humilde, ha reconocido que sí, nos fuimos por un extremo, pero es que semejante redacción que tiene el artículo 30, daba para pensar de todo y nos fuimos por la interpretación que más recaudo había para el fisco, en este caso para la seguridad social. Hombre, si das de educación al trabajador o a su grupo familiar, o un adiestramiento, un curso, un diplomado, pues es que es obligación. El artículo 54 de la Constitución obliga a las empresas a dar educación, capacitación y adiestramiento. Las empresas que han sido objeto de demandas por culpa patronal son conscientes que tanto capacitaste al trabajador. Ahí estoy negociando en una empresa, una máquina le amputó la mano derecha a un trabajador y fue condenada esta empresa. Hoy va el pleito más o menos en 320, eso vale una mano, 320 millones de pesos a esta persona y quedó demostrado que faltó capacitación. Y al menos en el expediente no hay prueba suficiente de que el trabajador había sido entrenado. No quedó evidencia, lo mandaron ¿a qué? A operar una máquina sin suficiente entrenamiento o adiestramiento. Esos temas educativos, te voy a pagar la maestría, te voy a pagar la especialización o el 20% de la especialización, porque no te la puedo pagar todo, o te pago este semestre. Recordemos que lo ideal es que la empresa le consigne directamente a la entidad educativa, eso es lo ideal. Pero en ocasiones eso no se puede. Eso no se puede. Pues, entonces le consignan la cuenta de nómina del trabajador y ahí es cuando el OJPP con una lupa gigante dice, en enero de 2021 la empresa le consignó 3 millones de pesos a Pedro Pérez. Si no hay evidencia ni explicación suficiente, pues la OJPP dirá, téngame en cuenta eso para el artículo 30. No, tenemos que redactar un acta donde se explique el por qué le estamos entregando 3 millones de pesos. Si se consignó en la entidad educativa, maravilloso, sería lo ideal. Si no, y solamente fue posible en la cuenta de nómina del trabajador, pues déjenlo, deje un rastro, una evidencia que así lo demuestre. Esto es en consonancia con también el último decreto de este gobierno, desarrollado con su plan, en su plan de desarrollo, que también estimula el tema educativo, bien porque matriculas o pagas parcialmente la educación de los trabajadores, de los hijos, o colabores en las escuelas circunvecinas donde está instalada la empresa, como gastos deducibles, y en este caso como no salario. Entonces no son salario, no es ingreso para el trabajador y no se tiene en cuenta por el artículo 30 de la 1393. ¿Qué más quiere entonces? Es la gran oportunidad de ayudar en temas educativos a sus trabajadores. Hay otro grupo que afortunadamente, pues esto quedó así ya claro, beneficios que hacen parte del bienestar laboral, los detalles en momentos bonitos de la vida, el día del cumpleaños del trabajador, la empresa, qué pena pues hablar de este tema a las 11 de la mañana, parte una torta con los compañeros de área, o tiene un gesto bonito de almuerzo, o el día del contador, o el día del abogado laboralista, que es muy importante, o el día del zootecnista, o el día del vendedor, o el día del asistente, o el día de no sé qué, o hacemos una fiesta en diciembre, o una fiesta en Halloween, o una fiesta para los papás de la empresa, una fiesta para los mamás, en fin, para fiestas pues nos tenemos confianza en Colombia. Esos detalles entregados en esos momentos son de bienestar laboral, hay que tenerlo en cuenta. Que te ganaste un televisor de 70 pulgadas, bueno, tome su televisor, pero venga firme que esto no constituye salario. ¿Por qué? Porque hace parte del bienestar laboral.
que hicimos un gimnasio, un pequeño sitio de descanso, un pequeño sitio de juegos de mesa en la empresa. Todo eso es bienestar. Ah, que tienes spa. Ah, bueno, tienes un spa en la empresa, porque tal. Ah, bueno, maravilloso. Este séptimo sí que es importante. Cada vez es más común que los vehículos, que en esos cargos que se necesita un vehículo, decirle al trabajador ponga su moto, ponga su vehículo, ponga su carro. Porque las empresas se dieron cuenta que tener un tren de 40, 50, 60 motos o carros, o 15 o 20 carros de cuenta de la empresa para el servicio del trabajo, eso era un desgaste impresionante. Se distraían en cuál es el negocio de la empresa, pues darle mantenimiento a tanta moto, a tanto vehículo. Había que tener taller y no sé qué, tantas cosas. Por eso se llegó a un acuerdo. Por eso se llegó a un acuerdo. Hombre, ponga su moto, usted le da mantenimiento a la moto y la empresa le da tanta plata al mes que con eso pagas el desgaste, las llantas, la gasolina, Señor vendedor, te toca atender la zona bonita de Colombia que es el eje cafetero. Entonces, te vamos a dar y vas a hacerlo en tu vehículo. Recuerden que este tema tenía dos alternativas de manejo. La primera, arriéndame tu vehículo, señor vendedor. Entonces firmaba un contrato de arrendamiento entre la empresa y el trabajador, y el trabajador dueño del vehículo de placa 007. Esa es la primera alternativa. Entonces la empresa pagaba como un canon de arrendamiento. Y la segunda, no, ese vehículo sigue siendo a tu cargo y yo te voy a dar una opción de movilización de tanta plata al mes. Ya no recomendamos el contrato de arrendamiento. La pregunta es ¿por qué? Porque el contrato de arrendamiento sería un contrato paralelo al contrato de trabajo y el trabajador recibiría un ingreso como arrendador. Y como arrendador es un ingreso independiente. Y si es un ingreso independiente, debe aportar a la seguridad social como trabajo independiente. Por lo tanto, a partir del momento en que ya encontramos que también sobre ese arriendo del vehículo el trabajador tenía que pagar un aporte adicional a la seguridad social, pues dijimos, no, esta no es la solución. Vámonos al auxilio de movilización. Y con eso le evitamos un mayor costo al trabajador, además de la responsabilidad pues, civil por accidente de ese vehículo. En viáticos permanentes, en lo que tiene que ver pues con gastos de representación, pero que sean gastos de representación. Hombre, que María Angélica Restrepo, como abogada de la empresa, viaja habitualmente a distintas ciudades a atender los procesos judiciales de la empresa, entonces va a Neiva o al Huila o viaja a Cali, a Cartagena, entonces eso está viaticando permanentemente. La ley le dice, bueno, te permito que hagas unos gastos, atender hay unos gastos, hombre, tienes que almorzar con los testigos, tienes que comprar allá, alquilar un carro para moverte, el transporte aéreo de aquí a Cali, a Barranquilla, al Neiva, al Tolima, etcétera, etcétera. Esos no se tienen en cuenta para el artículo 30, no son salario. En cambio, alimentación, alojamiento, sí. En cambio, alimentación, sí. En cualquiera de las 4 o 5 alternativas que hay para pagar viático. María Angélica, te vas para Barranquilla y luego pasas a Cartagena, no te me quedes muchos días, luego vas a Santa Marta y atiendes los pleitos en esas 3 ciudades. Y entonces ella, la empresa, en la práctica, los de gestión humana y contabilidad lo saben muy claro, tienen varias alternativas. María Angélica, pague usted de su salario y cuando regrese del viaje hace una relación de cuentas.
No, pues cuando se baja del José María Córdoba, ya está mandando la relación de cuenta, porque esto es su bolsillo, entonces ya le interesa que la plática se la devuelvan rápido. La segunda alternativa, que es el dolor de cabeza en contabilidad, María Angélica, nosotros le damos unos anticipos de viaje y en consecuencia, cuando regreses del recorrido de esos procesos en esas ciudades, pasas la relación de gastos. María Angélica, llevas 15 días de haber regresado de Cartagena, de tu tour por la costa, atendiendo los pleitos en la costa cuando eran presenciales. Cue el informe, cue el informe. Hasta hemos llegado al extremo de firmar en otros 100 los contratos para cruzar cuentas cuando la doctora María Angélica no pasa las cuentas. El tercero, llévese una tarjeta de crédito y cuando sale del hotel o del restaurante va a pagar, le carga una tarjeta a la tarjeta de crédito de la empresa. La cuarta, hablamos con el hotel, usted se aloja en Barranquilla en tal hotel, en Cartagena en tal hotel y se alimenta en tal restaurante. Y esos hoteles y los restaurantes le pasan la cuenta a la empresa. Cualquiera de esas, bueno, porque la quinta es cuando las empresas arriendan un apartamento en la ciudad donde están mandando ejecutivos permanentemente, pero que hay una de las cuatro. Cualquiera de esas cuatro modalidades son viáticos permanentes y la OJBP, cuando hace los requerimientos, y lo va a ver ahora mucho más fácil en la nómina electrónica, encuentra que al hotel, digamos cuál, al Hotel Dan de Cartagena, o cualquier María Angélica, las Américas, entonces, pues para que no esté descontenta en los viajes. Hay unos pagos efectuados al Hotel Las Américas. Bien sea porque pagó María Angélica de su bolsillo, bien sea porque le dieron un anticipo, bien sea porque fue con tarjeta de crédito, o bien sea por una factura con una alianza que hubo entre el Hotel Las Américas y la empresa. La OJBP encuentra y se pregunta, empresa, ¿qué empleados se alojaron en el Hotel Las Américas? Porque veo muchas facturas. Entonces obligan a la empresa a distinguir, vea, en julio fue la doctora María Angélica 2 veces, en agosto fueron estos otros ejecutivos, Entonces dice, en cuanto a alojamiento y alimentación, usted los tiene en cuenta como salario. O sea, para prestaciones, para cuando consigna las cesantías, para cuando consigna la prima. Y los empleados dicen, pero es que yo no regreso más rico de Cartagena. Yo no me vuelvo más rico cuando voy a hacer vueltas de trabajo a Cartagena, Santa Marta y a Barranquilla. Ah, sí, pero la ley dijo que esa partecita, si son permanentes, lo que es alojamiento y alimentación, yo no encuentro. Pero es que se pagaron con tarjeta de crédito, no importa, dice la OJBP. Ojalá esto quede claro. Muchas empresas les molesta ese aporte y a los empleados también. El punto 9, los viáticos accidentales, alojamiento, alimentación, transporte y gastos de representación, pues por supuesto. Entonces, precisemos en este puntos 8 y 9 dos cosas. Una cosa es ir a Bogotá por la mañana y regresar por la tarde, esos son gastos de viaje. La persona almorzó en Bogotá y regresó por la noche, esos no son viáticos. Área de contabilidad, no le pongas a llamarle esos viáticos, porque es que eso no es un viático. Los viáticos tienen su reglamentación especial. Por eso el artículo es absolutamente claro. Cuando uno va a la norma y entonces dice, hombre, los viáticos no constituyen salario. Artículo 130 del Código. Pero viático significa pernoctar, o sea, dormir en otra ciudad distinta a donde vive la persona. Pero si fue a Bogotá por la mañana y por la tarde, no le llames a ese rubro en lo que te gastaste en alojamiento, perdón, en alimentación, como el rubro de viáticos. Esos son gastos de viaje. Lo mismo el señor de la tractomula. El señor de la tractomula sale de Medellín y hace toda esa gira por el norte de Colombia
lo que sea imputable, alojamiento, alimentación, es su salario. Porque son permanentes, porque son habituales. Cosa distinta es ir de un momento a otro a hacer un viaje de trabajo. También las transacciones, las conciliaciones, las indemnizaciones tampoco hay que tenerlo en cuenta. Afortunadamente la OEBP esa parte sí la reconoció, pero no el 9 de febrero del 2016, lo reconoció el 16 de febrero del 2016. Y entonces ahí descansamos, porque ella se dio cuenta que había interpretado mal esa rigidez en el acuerdo 1035, las propinas. Ojo con este tema, ojo con este tema. Es muy común que los trabajadores reciban propinas, sí, claro. Pero las propinas no son salario, también está muy claro. Lo dijo desde el año 50 del siglo pasado, el artículo 131, que aquí me lo disfruto leyéndolo porque hay artículos que no los leí uno mucho. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. No pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba por propinas, tampoco hasta allá. Es que en Colombia somos maliciosos, entonces el legislador, sin internet, sin Google, sin nada de esas cosas, en los años 50 dijeron, no puedes llegar al extremo de decir, ¿cuál es tu pago? Lo que recibas de propina. No, no. Una cosa es el pago del salario y otra cosa las propinas. Número uno. Número dos, en materia de propinas. Las propinas no se reciben solamente en los restaurantes, porque a la colombiana creemos que propina igual restaurante. Propinas das, obviamente, en los restaurantes, das en los hoteles. Yo les he contado a ustedes en mis conferencias. Cuando salgo de viaje con mi familia, voy a estar una semana en X hotel, pues yo averiguo con gestión humana quiénes van a estar en el bar, en la piscina, en no sé qué área, de meseros o quién me ayuda, y entrego las propinas antes de irme, no después de irme. Y me atienden como un príncipe. Los demás huéspedes del hotel se mueren de la rabia, pero ese es mi método. Y me hago amigo y le pago las propinas a él o al hotel. Esta propina es para Pedro Pérez, yo digo. También en los hoteles, en los hospitales, clínicas, IPS. La gente estuvo 15, 20 días en una clínica de estas, quiere pagar propinas. Cuando vas a un supermercado, pagas propinas. En fin, cuando vas a un almacén, pagas propinas hay veces porque te atendieron bien. Y entonces tú decides pagar la propina, bien directamente o bien a través de la factura. ¿Qué dice la ley de propinas del 2018? La ley de propinas del 2018 dice, un momentico, la propina, si bien es cierto que no es salario, hay que repartirla entre los empleados que hacen parte de la cadena de servicios. Hombre, ¿qué es eso de cadena de servicios? Entonces, cadena de servicios, la superintendencia le hemos preguntado muchas veces y gaguea un poquito, pero todo ese grupo de trabajadores que hicieron parte del servicio prestado en el hotel, en el restaurante, en la clínica, en no sé dónde, en un almacén, porque te atendieron muy bien. Ya no hay que tener en cuenta, Liliana, si me estás escuchando y fuiste a esta conferencia, las propinas que se reciban. Bien sea de manera directa en efectivo o lo recibe la empresa porque el cliente dice cuánto quiere pagar de propina. Entonces la factura incluyeron la propina. En cualquiera de las dos ya no hay que tenerlo en cuenta. Gracias a la sentencia del Consejo de Estado. Pero también es cierto, y ya vamos para el numeral 13, pagos efectuados por un tercero diferente al empleador y distinto a propinas. En muchos negocios, en muchas empresas, hay trabajadores que valiéndose de su trabajo, con o sin el conocimiento de su empleador, reciben pagos de terceros.
Cuando tú compras el carro, María Angélica, cuando vas a un concesionario a comprar tu carro, te enamoras de un carro color verde chocolate, ese el color existe, y tú te enamoraste de ese verde chocolate, pero le dices al vendedor de ese concesionario, hombre, yo no tengo un peso para comprar este carro, tranquila, si usted en al banco tal le pueden facilitar un crédito. ¿Y dónde va a asegurar, doctora María Angélica, el carro? No tengo ni idea. Pues la compañía de seguros tal le puede dar un seguro bien bueno y bien completo. Ah, bueno. María Angélica recibe el contacto, se lo vuelta en el banco y ese banco le paga a ese vendedor un dinero y esa compañía de seguro le paga un dinero. Igual, después María Angélica sale y llega a la estación de gasolina, toda contenta en su vehículo verde chocolate, y por favor me llena el tanque. Y le dice el asesor de servicio, nosotros le decíamos bombero, pero es que no se dice así. Le reviso los aceites. Pues me pagó esa buena idea, muchas gracias, aunque está recién salido del concesionario. Y el muchacho le ajusta o en fin. La empresa de los aceites cada 8 días le dice a estos vendedores, ¿cuántas tapitas de aceite tenés? 10 tapitas, por 10 tapitas tome tanto. ¿Quién paga ese dinero? Un tercero, llamado la empresa del aceite. En el otro ejemplo, empresa de compañía de seguros. En el otro ejemplo, banco que le financió. O cuando la doctora María Angélica llega a Cartagena con una pava grande, creyendo que va de vacaciones y va a una audiencia en juzgado, llega el taxi de Cartagena y la ve con esa pava grandota. Ajá, doctora, ya sabe para qué hotel va. Y María Angélica en ese país arrastrado dice, no, oíste, no tengo hotel todavía, no tuve tiempo, pues le recomiendo tal. Y ese hotel a ese taxista le paga un dinero por referidos, lo que llamamos referidos. Todo, ajá, doctora, ¿ya tiene restaurante? No, que va, aquí sí venden bandejita paisa. No, doctora, pero tenemos un almacén de pescado muy bueno. Entonces, ese taxista lleva a la doctora María Angélica al restaurante X de Cartagena antes de la audiencia. Ese restaurante, a ese taxista le da un dinero. Son pagos recibidos de terceros. Y hay veces esos pagos salen directamente porque la empresa tercera, el banco, la compañía de seguros, la compañía de aceites, le consigna a la empresa para que le entregue a ese bombero. No son propinas. Son pagos recibidos de terceros. Esto fue un descubrimiento que hicimos en la firma cuando estábamos clasificando todo esto, porque claro, la OGPP ya se dio cuenta de eso. Aparece en la contabilidad de ese banco, aparece en la contabilidad de esa compañía de seguros unos dineros entregados a Pedro Pérez. Y la UEPP le pregunta a esa compañía de seguros, a esa compañía de aceites, a ese restaurante, a ese hotel, hombre, ¿quién es Pedro Pérez? ¿Es empleado de ustedes? No es empleado de nosotros, ya que no está en la nómina. ¿Es quién? No, un señor que nos refirió, un cliente nos refirió, el referido. Tú lo has dicho, hijo mío, el referido. Pues aunque haya entrado por la contabilidad de la empresa empleadora de esta persona, no se tiene en cuenta por artículo 30. Otra cosa, si es un dinero muy grande, ya si entró mucha plata, tenga en cuenta que es un ingreso adicional a su ingreso como empleado, a ver si está en la obligación de pagar un aporte especial ya como independiente de la seguridad social. Ojo con eso, ojo con eso. Hombre, número 14, ustedes estarán diciendo, pero si Santiago Villa nos habló de 19, ya no está diciendo que hay 14 que no se tienen en cuenta, gracias a la sentencia del Consejo de Estado. Fue muy rico. Por eso estamos disfrutando la invitación de la Cámara de Comercio a Burrasur a contarles estas noticias buenas. Así como hay años que no contamos sino noticias pésimas, hay que pagar, no se puede, no se puede. Ahora, en este estudio que acabamos de terminar en la firma, podemos compartir estas noticias. De 19 temas, ya van 14 que no hay que tener en cuenta para el artículo 30. Delicioso. Préstamos. Las empresas,
Algunas se pueden dar el gusto. Ahora en pandemia los fondos para préstamo han sido menguados, pero entonces como el préstamo entra al patrimonio del trabajador, pero también después se le descuenta por la nómina, no hay que tenerlo en cuenta para el artículo 30. Ojo, pero si tú como empresa, por ejemplo, préstamos para estudio, porque el estudio se puede dar de dos maneras, como una beca, y ya lo dijimos ahora, o lo puedes dar como un préstamo condicionado, como hacen las universidades, a que mandamos a un profesor a Alemania a estudiar 2 años cómo apretar un tornillo en alemán, pero con la condición de que cuando regrese y termine el curso de cómo apretar un tornillo, debe estar 3 años o 4 o 5 años dictando clase en la universidad, enseñando a los estudiantes cómo apretar un tornillo. Y entonces aparece como un préstamo. Si se condona parte del préstamo, ojo ahí, porque se podría activar el artículo 30. Pero también, como dicen los abogados, los préstamos se pueden pagar, entre comillas, con tiempo de trabajo. Por cada mes que usted pase en la universidad, señor profesor, que fue enviado a Alemania a una especialización, maestría de cómo apretar un tornillo, entonces consideramos que usted abonó al préstamo, porque las obligaciones también se pagan con obligaciones de hacer, no solamente de dar. Los abogados me están entendiendo lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, hasta aquí, María Angélica, el grupo número 1. Y entonces, antes de pasar al grupo número 2, quería preguntarte si hay alguna inquietud que comentemos en este momento antes de pasar al grupo número 2. Tú me dices. Sí, doctor Santiago, por acá tengo dos preguntitas que nos hacen por interno. Sí. Bueno, en primer lugar, si de pronto se podría aclarar un poco más el tema respecto del auxilio de conectividad y el auxilio de transporte, o sea, sobre el carácter que tienen para estos pagos. Pero muy importante, sí. ¿Y la otra? Y la otra es sobre la indemnización, o sea, cuando un trabajador renuncia y de todas formas se le paga pues como una especie de indemnización, ¿ahí qué pasaría? ¿Esa indemnización qué carácter tendría? Bueno, entonces, muy importante. Sobre la opción de conectividad, muy importante. Felicitaciones a la persona que hizo la pregunta porque no lo habíamos abordado. Pues hombre, recordemos pues que con motivo de la pandemia y toda esa experiencia de vida, que de todas maneras también tiene cosas buenas, no todo es malo, no todo es malo. Ayer que tuve una consulta médica, me encontré con el directivo de una compañía que nos conocimos el año pasado virtualmente y trabajamos seguido todo el 2020 y el 2021 virtualmente, por pantalla, pero cuando nos encontramos en la clínica, en la consulta, perdón, nos dimos cuenta que llevábamos año y medio hablándonos 2 o 3 veces a la semana, pero no nos habíamos visto, conocido físicamente. Y él me decía, pues hombre, yo no sabía de ese tema de salud que usted padece, pues tengo un problema en la rodilla complicado por el gustico de montar a caballo de hace unos años, y entonces me estoy en tratamiento de la rodilla. Pues claro, que me vas a ver si estamos pantalla a pantalla durante año y medio. En este año y medio, pues el gobierno, como por motivos bien conocidos, muchos trabajadores se fueron a trabajar desde su casa y no causaban auxilio legal de transporte porque no había movilidad hacia el trabajo. Entonces, para compensar un poquito eso, creó el auxilio de conectividad con la misma naturaleza de el auxilio legal de transporte. Pero eso solamente aplica a quienes ganan hasta 2 salarios mínimos. Pero también es cierto que hay empleados de mayor salario
que siguen o trabajaron muchos meses o de manera alternada están en casa y unos días y otros días yendo a trabajar, y la empresa les ayuda con un auxilio para los gastos que implica, se le aumentaron los gastos en servicios públicos y algunos en internet, depende del plan que tengan. Entonces también les quiere pagar a ellos un beneficio. Entonces digamos dos cosas. Muy importante, María Angélica, esta claridad que la pregunta nos permite. Desde el punto de vista de nómina y en contabilidad, cuando pagamos auxilio de conectividad, es sola y exclusivamente para los empleados que ganan hasta 2 mínimos. Pero, segundo, si hay empleados que ganan más de 2 mínimos y están 100% o parcialmente en presencialidad mezclada con virtualidad, no le llames a eso conectividad. Porque bien saben ustedes que el auxilio de conectividad igual al auxilio de transporte, sí hay que tener en cuenta cuando vas a pagar la prima y las cesantías. Cuando tú consignas las cesantías en el fondo, para esos empleados que ganan hasta 2 mínimos, tienes que haber tenido en cuenta el auxilio legal de transporte, hoy llamado conectividad. Por eso, a quienes ganan más de 2 mínimos, no debes incluirles, no debes colocar el mismo nombre. Nosotros hemos sugerido, María Angélica, el bono de trabajo remoto, el BTR. ¿Qué es el BTR? Bono de trabajo remoto. Que es una platica no salarial porque no retribuye el servicio, que se lo entregamos a esos que ganan más de 2 mínimos y están trabajando en casa. Y ese BTR no se tiene en cuenta cuando se le van a pagar las cesantías y la prima a los trabajadores. Pero si tú no hubieras venido a esta conferencia de la Cámara de Comercio Burrasur y le llamas conectividad aún al pago que le hacemos a los demás de 2 mínimos, pues te apuntas que habría que tenerlo en cuenta para cesantías y para primas. Número 1. Número 2. Y frente a las indemnizaciones, ¿cuándo lo condenan a uno a pagar indemnizaciones? La primera, por despido sin justa causa a un trabajador. En el ejemplo que poníamos, te vas porque yo quiero que te vayas. Tome su indemnización según el contrato de trabajo. Si era fijo, lo que faltaba para terminarse. Si era indefinido, ¿cuántos años tenías de contrato? Si era por duración de obra, ¿cuánto falta para vencerse la obra? Esa es la primera indemnización. La segunda es cuando el trabajador demuestra que se fue con justa causa, porque la empresa le incumplió X cosas. Y la justicia condena a la empresa a pagarle la indemnización al trabajador porque él renunció con justa causa. La tercera, cuando la empresa es condenada, por ejemplo, a culpa patronal. En el ejemplo que les ponía ahora, de esa mano amputada a un trabajador en una máquina que no le dieron entrenamiento, la empresa tuvo la culpa. La empresa tuvo la culpa de esa amputación de la mano derecha de ese pobre muchacho de 24 años. Esa es una tercera indemnización. Y una cuarta indemnización son indemnizaciones especiales por perjuicios. Porque la empresa, por ejemplo, afectó el buen nombre o la honra de un trabajador y se demostró en juicio y es condenado a pagar unos perjuicios al trabajador. Esas indemnizaciones no se tienen en cuenta para el artículo 30. Muy bien. María Angélica, creo que con esto hemos dado respuesta a esa par de preguntas tan interesantes, ¿verdad? Sí, doctor, ya, muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos al grupo número 2 y terminado ese grupo número 2, si hay preguntas, pues de una vez las vamos resolviendo. Pero nos faltaban las ventas a bajo precio. Miren cómo vamos, claro. Ojo con este tema, es muy importante. Qué pena, María Angélica, pero se me ha olvidado dar el clic del numeral 15. Ya nos quedan 4 para otros 2 grupos. Mira cómo esta sentencia del Consejo de Estado cambió las reglas de juego. Entonces, cuando una empresa otorga algo a un trabajador,
decide, ¿se lo doy gratis o se lo doy a bajo precio? El ejemplo clásico es el restaurante. Te vendo el almuerzo, no a 10.000 pesos como me lo cobra a mí el proveedor del restaurante, sino que te lo vendo a 2.000 pesos. El trabajo lo que hace es un contrato de compraventa, en este caso de comida. Compro la comida que me vende la empresa o el proveedor, porque hay veces el proveedor directamente, y autorizo a que me lo descuenten de la nómina. Yo produzco zapatos y te vendo el zapato no a 60.000 pesos, que es el precio en el mercado, sino que te los vendo a 15. Yo produzco televisores, no te vendo el televisor a 2,5 millones, que es el precio del mercado, sino que te lo vendo a 400.000 pesos. Te lo vendo. O te vendo servicios pues los servicios de lo que llamamos intangibles, María Angélica. Esto es muy importante. Todos esos planes corporativos de pólizas. ¿Eso cómo queda registrado en la empresa? ¿Cuánto pone la empresa y cuánto pone el trabajador de ese servicio de medicina prepagada, de ese servicio de pólizas, de seguros de cualquier cosa, de vehículos, de hogar, en fin? Porque si es todo gratis, ojo a lo que voy a decir, si es todo gratis, es un beneficio extralegal. Y si es un beneficio extralegal, hace parte del grupo 2. Y si hace parte del grupo 2, sí hay que tener en cuenta para el artículo 3. Muy importante este numeral 15. Los efectos, gratis o pagado bajito, a precio bajito. Mejor dicho, lo que no se cobra se tiene en cuenta, salvo esas explicaciones que hemos ahora para mejor prestación del servicio, se tiene en cuenta para el artículo 30, porque es gratis. Porque es gratis. Medicina prepagada. Por ejemplo, cuando una empresa presta el servicio de transporte en Medellín o en el Valle de Aburrá, de la empresa al metro o del metro a la empresa. Eso es un beneficio extralegal. Por lo tanto, hace parte del grupo 2. Ahora sí hablemos entonces del grupo 2. El grupo 2 es el grupo se aplican para el artículo 30 de la 1393. Son otorgados por voluntad del empleador, puede ser por mera liberalidad o por mutuo acuerdo. ¿Dónde? Una convención, en un pacto, un estatuto de beneficios o un acuerdo individual, pero eso sí, no retribuyen el servicio. No retribuyen el servicio. Consecuencia de los 19, este es el 16, pero ya hace parte del grupo número 2. Ejemplos. Beneficio extralegal, el aguinaldo. Eso sí hay que tener en cuenta, es un beneficio extralegal. La prima de vacaciones, ¿para dónde te vas? Entonces me voy para Cancún. Bueno, la empresa te da una prima de vacaciones para que tengas una plática adicional para Cancún. Prima de antigüedad, por cada 5 años, 6, 10 años, 15 años, la empresa te da esta prima de antigüedad. Un auxilio de anteojos, una prima de la felicidad, ahora que está de moda la felicidad. Porque el trabajo no es solamente trabajo, el trabajo también debe darnos felicidad. Hay empresas que esta prima de felicidad ya estamos dando. ¿Y qué es eso? Bueno, después lo explicamos. Prima de temperatura. ¿Y qué es eso de prima de temperatura? Claro. Una cosa es trabajar a 22, 23 grados centígrados de delicioso y otra cosa es trabajar en socavones o en temperaturas muy bajas o muy altas. Unos bonos de no sé qué cosa. Entonces, como esos son beneficios extralegales, se habría que tener en cuenta para el artículo 30. Y por eso uno tiene que analizar la convención colectiva y descuadernarla. Pago por pago, ¿dónde lo ubico? ¿En el grupo 1, el grupo 2 o ahora que vamos a ir al grupo 3? ¿Sí?
obviamente la participación de las utilidades, como lo habíamos hablado. Son pagos no salariales, estamos de acuerdo. Las utilidades tienen que ser el pago de las utilidades. ¿Y las utilidades sobre qué? Puede ser las utilidades de toda la empresa, puede ser las utilidades del almacén que tenemos en Barranquilla, pueden ser las utilidades del almacén que tenemos en Armenia o en Manizales, puede ser la utilidad de un producto, de una línea, de una promoción, de un evento, de un lanzamiento, utilidades, no comisiones. Si te tiras de avispado a pagar como no salario comisiones, pero le llamas utilidades, pues algún día también caerás. Tienen que ser utilidades. O sea, teniendo en cuenta los costos. Las utilidades que deja ese nicho. Es una forma que creó la Ley 50 del 90, hace ya 30 años, como lo decíamos. ¿Con qué ventaja? Pues con la ventaja de que yo no soy socio de esta empresa, pero soy utilidades. Sin ser socio. Muy creativa. Pero esa platica hay que tenerla en cuenta para calcular el artículo 30 de la 1393. Hombre, ¿y cuándo recibo las utilidades? Ya veremos. En un solo pago, en 2 pagos, en 3 pagos. Por eso decíamos ahora el aguinaldo del grupo 16. Hay empresas que dan, pues muy rico, 20 días de aguinaldo al año. Si los pago todos en diciembre, 20 días de aguinaldo superan el 40%. Por eso hay empresas que dicen, hombre, vamos a pagar un pedacito en noviembre, que son cuando están las promociones en el mercado, y otro pedacito en diciembre, para que tenga una platica pues de reserva para los traídos ya de última hora. Y en cada pago independiente no supera el 40%. Eso es legal, eso es legal. Y por eso hay pagos que se parten en 2 o 3 contados. Lo mismo en la participación de utilidades. Porque la foto es mensual, la foto no es anual. Cosas distintas son los dividendos que recibe la persona. Si una persona es socio de la empresa y a la vez es empleado, que eso sucede mucho, en Colombia sí que más, pues porque son empresas familiares. El 80 y no sé cuánto % de las empresas de Colombia son de familias y los miembros de esa familia trabajan en la empresa y tienen un contrato de trabajo con la empresa, porque los abogados laboralistas le hemos dicho, una cosa es su estatus de socio y otra cosa es su estatus de empleado. Y recibe dineros como empleado, pero también recibe dineros como socio, accionista. Esos dividendos que le reparte la empresa cuando daban utilidades antes de la pandemia, aunque hay algunas poquitas que le fue muy bien. Ese dinero ya es como dividendos, es un ingreso como rentista de capital, como socio, como accionista. Entonces la OFBP ya detectó que si bien es cierto que esos dineros no se pagan por nómina, sino por contabilidad, no es su estatus de empleado, sino un estatus de socio, accionista. Es un ingreso independiente. Como cuando tú, además de tu empleo, inviertes en, no sé, en taxis, en apartamentos para arrendar, o en acciones y recibes unos dividendos, unos pagos de arriendo. Ahí tienes un aporte como independiente y debes tenerlo en cuenta para la seguridad social. Como independiente, la empresa ni sabe que tienes 4 apartamentos, ni sabe que tienes 5 taxis. La empresa sabe que por la tarde que llegas del trabajo hay 5 taxis cuadrando cuentas contigo, o en la portería de la empresa o en la portería de tu casa. No sabe que tienes 5 volquetas. No sabes que tienes una cabaña que arriendas. No sabes que eres accionista de Ecopetrol o ISA. No sabe. Eso es un problema tuyo frente a la seguridad social y la OFBP ya te ha identificado, tranquilo. Ya te vio la OFBP que tienes 5 taxis. Ya te vio la OFBP que tienes unas acciones en Ecopetrol.
y la OGPP te está vigilando si estás haciendo el aporte de la seguridad. Eso fue una de las grandes conquistas de la OGPP. Muy bien. Entonces, María Angélica, estos son los dos grupos del grupo 2 que sí hay que tenerlos en cuenta para el aporte especial que nos ordena el artículo 30 de la 1393, cuando cualquier pago de esos, individual o sumado en varios de esos beneficios, superan el 40%. Como lo decíamos, recibió el aguinaldo, recibió la prima de vacaciones en vez de diciembre y cumpleaños de antigüedad también en diciembre, entonces recibió 3 pagos en un mismo mes. Sume los 3 pagos no salariales, fíjese a ver si en esa sumatoria supera el 40% del salario y haga el aporte especial. ¿Quiénes? Los dos. ¿Quiénes dos? La empresa y el trabajador. O sea que a mí trabajador, cuando recibe ese aguinaldo, también me vas a sacar más plata de la seguridad social. Tú lo has dicho, hijo mío. Sí. Ten en cuenta que tu 8%, 4 salud, 4 pensiones, va a salir más alto porque superó el 40%. O un solo beneficio o varios beneficios chiquitos que sumándolos superan el 40%. Muy bien. Quería entonces preguntar, María Angélica, si hay alguna pregunta, inquietud sobre este grupito temático antes de pasar al grupo 3. Sí, doctor Santiago. Ahorita que hacíamos la precisión respecto de las pólizas de salud y los beneficios pues de este tipo para los trabajadores, nos preguntan como qué tipo de precauciones o documentos se deben diligenciar para otorgar este tipo de beneficios y evitar confusiones al respecto. Muy bien. Sí, entre más compleja es la legislación, más dificultades y controles tenemos que tener en cuenta a nivel de las empresas. Lastimosamente, nuestro derecho laboral es muy complejo. Vean que nos tenemos que dedicar 2 horas en la Cámara de Comercio Eurosur a explicar cómo interpretar todos estos pagos. Algo que debe ser mucho más simple, pero lo simple está demorado para llegar. Aquí nos encanta volver complejo lo simple. ¿Qué es lo simple? Trabajar y recibir un pago. Aquí empezamos con todo esto. ¿Y qué decir del área contable y tributaria? Por ahora quedemos en esta área laboral. Precauciones entonces. La primera, revisa tu plan, tus pagos que das en la compañía en dinero, en especie o en intangibles. ¿Cuáles son salario porque retribuyen el servicio y cuáles no son salario porque no retribuyen el servicio? Segundo, revisa muy bien cada uno de esos pagos en cuáles de los 3 grupos hay que tenerlos en cuenta para darle aplicación al artículo 30 de la 1393. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta esa claridad, ya vas a hacer el tema número 3. ¿Qué documentos firmo? Hombre, son de estos pagos que necesito un acuerdo. Acuerdo, no acta. Acuerdo, no acta. ¿Y qué diferencia entre acuerdo y acta? O carta. La carta es, María Angélica, por medio de la presente de la empresa tal cosa. Eso es una carta. Acuerdo, entre los suscritos Santiago y María Angélica acordamos que no constituye salario, porque no retribuye el servicio y Entonces, hay unos temas que requieren acuerdo y hay otros temas que basta una carta. Apreciada María Angélica, la empresa tiene el gusto de manifestarte que te va a dar la prima COVID 2021 porque tal cosa. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Jurídicamente hablando ya bien fino, por mera liberalidad. Bueno. Entonces venga, pactemos que no es salario. O llega
hay necesidad. ¿Quieres participar en la póliza de seguros de vehículo que hicimos un acuerdo con la compañía de seguros y quieres incluir tu vehículo, María Angélica, en este plan que te sale muy barato? Ah, sí. Entonces, venga, dejemos el documento muy claro que ese beneficio no constituye salario, porque yo no estoy retribuyendo, yo como empresa, al incluirte en el paquete de pólizas de vehículo, de pólizas mutuarias, de pólizas de vida, de medicina prepagada, de plan de celulares, es que vamos a comprar 500 computadores. ¿Quién se quiere apuntar, empleados de la compañía? Por cada computador nos dan un 4% menos. Aproveche la rebaja. Bueno, que quede muy claro, se puede deducir de nómina la compra. Entonces el documento queda muy claro en un acta especial cuál es la naturaleza del pago, si es un beneficio no salarial. Esas son las previsiones. Alguien dirá, por Dios, y eso hay que hacerlo, que pereza y todo, pero sí, es mejor hacerlo. Porque cuando te auditen y cuando empiecen a registrar deducciones de nómina de ese trabajador que dijo, yo me compro 2 computadores para mi familia, me lo deducen en módicas cuotas de 5.000 pesos mensuales de mi nómina, esa deducción la va a identificar la OJPP en la nómina electrónica. Pues primero la DIAN, y DIAN, la OJPP es una hija de la DIAN, que tiene más información que la propia DIAN. Entonces va a decir, ah, es una deducción. ¿De dónde sale esa deducción? Esos son los controles pues que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta más, María Angélica, o podemos seguir adelante? No, doctor, respecto del segundo bloque no tenemos más preguntas. Bueno, entonces vámonos al grupo 3 y a ver qué nos pasa, porque ya llevamos entonces 17 pagos no salariales. ¿Qué es el grupo 3? Esto fue un encuentro, un hallazgo que vimos en la oficina cuando estábamos estudiando este tema que estamos compartiendo esta mañana con ustedes. Y es que en Colombia es muy común hacer unos acuerdos de ahí, un pago que sí es salario y otro pago que no es salario. Esto sí es salario y esto no es salario. Y a eso le hemos llamado en Colombia es que compensación flexible o nómina flexible. Y en Colombia hay unas firmas muy respetuosas y muy grandes, asesoran a la empresa y le venden el producto. Monte un plan de compensación flexible. Ajá, como decimos en la costa, ¿y eso tan bueno que es? Eso tan bueno es que usted puede acordar con el trabajador que una parte del pago es salario y otra parte del pago no es salario. ¿Seguro? Sí, claro. Pedro Pérez, bienvenido a la empresa. Aquí hay un plan de compensación flexible. Muchas gracias, dice Pedro, pues con cara de nuevo en el empleo. ¿Y eso cómo funciona? Eso funciona que, como lo habíamos dicho en el anuncio de prensa o en la entidad de Casa Talentos, tus ingresos son de 5 millones de pesos, de los cuales 3 son salario para efectos de prestaciones, etcétera, etcétera, y 2 no constituyen salario. Esos 2 que no constituyen salario, habrá que tenerlos en cuenta o no para artículo 30 según lo que se esté pagando en esos 2 millones de pesos, María Angélica. ¿Cómo así? Pues, si en esos 2 millones de pesos, del ejemplo de los 5, te vamos a pagar en bonos no sé qué, hay unos nombres que muy conocidos en Colombia, bonos canasta, bonos alimentación, bonos gasolina, esos son beneficios extralegales. Por lo tanto, sí habría que tenerlo en cuenta para calcular el 40. Pero si el cargo de la persona le implica estar utilizando un vehículo,
yo le puedo pagar para el auxilio del vehículo, porque si hay nexo de causalidad, como dicen en el área contable, entre el cargo y el bono, pues es para mejor prestación del servicio y así debe quedar registrado en el documento de compensación flexible. Con todos estos requerimientos de UGPP que hemos venido en los últimos ya 6 años acompañando empresas en tema UGPP, nos encontramos por allá es que un plan de compensación flexible medio rarón, y era que la institución que ofrecía el plan de compensación flexible le consignaba en la nómina al trabajador. Voy a decir cualquier ejemplo. Un salario, un pago de 10 millones de pesos, pagaba 8 o 6 a la nómina y 2 en una cuenta aparte que lo podía retirar y pasar la cuenta de nómina a los 2 días. Y ese componente es que era en la parte flexible no salarial. Cuando conocimos ese plan institucional de una entidad muy importante en Colombia, nosotros le dijimos a la empresa, tienes un pecado del tamaño del edificio que tiene esa institución bancaria. ¿Cómo así que tengo un pecado? Claro. Ahí están haciendo una distracción que no es acorde con la realidad. Ese componente no salarial está disfrazando el pago del salario. Por eso la OGPP tiene toda la razón, porque pidió el plan de compensación flexible a esa institución bancaria que vendía ese producto. Y le dimos la razón, ahí estamos con un pecado grande. Entonces, ese numeral 18, cuando hablamos de compensación flexible, habrá que tenerlo en cuenta. Esa parte no salarial, en el ejemplo, los 2 millones de pesos, depende de lo que estés pagando. Si tiene tratamiento de beneficio extralegal, sí hay que tenerlo en cuenta. Si es para mejor prestación del servicio, no hay que tenerlo en cuenta. Por eso hubo que clasificarlo en grupo aparte los otros dos. Y el 19, que nos duele mucho, es parecido pero distinto. Mira qué belleza. Es parecido pero distinto. ¿Qué es desalarización? Este es, en el ejemplo anterior, numeral 18, estamos hablando de un trabajador nuevo. Aquí el pago está distribuido de esta manera, 3 y 2. En cambio, el 19 es parecido pero distinto. Pedro, te estás ganando 5 millones de pesos. Pero Pedro, la situación, el Estado, la pandemia, el mercado, el producto, las importaciones, los paros, no sé qué, el COVID, el mercado, la intervención del producto, no sé. Tenemos que bajar costos, Pedro. Ya no te vamos a poder seguir pagando 5 millones de pesos de salario. ¿Te gusta esta empresa? La adoro, me encanta, me siento realizado, ustedes son los más queridos del mundo. Pedro, ¿qué tal si partimos ese pago tuyo? 3 salario y 2 no salario. ¿Eso es compensación flexible? No, porque la compensación flexible es la otra, para los nuevos. En el fondo es lo mismo, pero son figuras que se aplican distinto en Colombia. Y entonces, ¿qué hacen con los otros dos? ¿Los voy a perder? No, 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 Pedro, no los vas a perder. Entonces, ¿qué pasa con los dos? Los dos los vamos a pagar como no salariales. Entonces depende ese componente no salarial, igual a lo anterior, si es un beneficio extralegal o es un pagos para mejor prestación del servicio. Vemos la diferencia. Hasta la palabra de salarización no nos gusta. Es como no nos gusta el salario emocional. Es que no constituye salario, pero es salario emocional. No, eso hay que cambiarle el nombre. Pero bueno, lo de gestión humana no hemos logrado que cambien algunos nombres. Es como cuando uno lee los avisos en la prensa de cuando se muere un trabajador y hay que sacar unos avisos y hay veces en esos días que nos da por revisar qué están diciendo las empresas y se murió Pedro Pérez con cédula tal, quien se crea con con derecho a reclamar. No, el verbo no es reclamar. Es que reclamar, si te das para el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, reclamar ya esa es ejerciendo un derecho en tonito distinto, a solicitar el pago de,
Ah, bueno, pero cámbiale a reclamar. Y yo no sé de dónde salió la palabra reclamar, entonces yo me voy para el 212 del Código Laboral. El 212 no habla del reclamo. Eso fue una palabreja que se inventó Gestión Humana, y eso se copia y se pega en Colombia en todos los avisos cuando hay muerte de trabajadores. Lo mismo la palabra desalarización. Muy bien. Entonces, conclusión de este grupo número 3. Si el componente no salarial significa un beneficio extralegal, habría que aplicarlo para el artículo 30. Si el componente no salarial en los planes de compensación flexible o en los acordes de salarización se pagan, por ejemplo, para mejor prestación del servicio, porque es real y no mentiroso, no habría que tenerlo en cuenta para el aporte a la seguridad social. Esta semana estábamos estudiando un tema que es que el auxilio legal de transporte, por eso se llama auxilio, es una ayuda, pero no alcanza para cubrir el verdadero gasto de transporte de un trabajador, sobre todo en estas grandes ciudades. Y eso pues que aquí tenemos Metro y Metroplus y Tele, no sé qué cosa. Entonces hay empresas que dicen un complemento al auxilio legal de transporte para que el trabajador tenga un dinero para todo el tema de no gastar de su salario, pues platica para movilizarse casa, trabajo, trabajo, casa. ¿Eso qué es? Eso es un beneficio extralegal. Y si es un beneficio extralegal, muy querida la empresa que tiene en cuenta pues ese dinero, pues habrá que tenerlo en cuenta para el artículo 30 de la 393. Muy bien. Entonces, María Angélica, con este grupo número 3, hemos analizado los 19 puntos o temas o conceptos o pagos que hemos identificado hasta ahora como no constitutivos de salario y su impacto para afinarlos en la nómina electrónica. No sé si sobre este grupo número 3 hay alguna inquietud especial. Bueno, ya a modo de cierre, tenemos una pregunta respecto de la aplicación de todos estos conceptos, puesto que hablábamos de la resolución de la UGPP y luego de la sentencia del Consejo de Estado. Entonces creo que esto puede crear un poquito de confusión. Entonces, concretamente la pregunta es, ¿a partir de cuándo podemos empezar a incluir estos conceptos? O sea, ¿a partir de cuándo la UGPP nos va a empezar a fiscalizar sobre ellos? Si es desde noviembre de 2020 o si es algo retroactivo. Acuérdese, muy importante, bueno, con la nómina electrónica en este siguiente semestre, resto del semestre, vamos a tener que ir afinando, y por eso quisimos y agradecimos la invitación de la Cámara de Comercio Urrasur para que oportunamente estos temas sean revisados en cada empresa, una lupa grande en los 19 temas. Número 1, frente a la OGPP, recordemos que la OGPP tiene 5 años para revisar nuestras nóminas y por ende nuestro aporte a la seguridad social. 5 años. Entonces, si mañana llega la OGPP a tu empresa, te va a revisar, a ver empresa, muéstreme el 2016, el 2017 y el 2018, por ejemplo, que no han prescrito. Entonces, la revisión de esos años, si llega mañana a tu empresa la OGPP, ya va a ser con estas nuevas interpretaciones a partir de la sentencia del Consejo de Estado de ahora de finales del 2020. Entonces ya va a estar, si tu empresa está organizadita ya con base en estas reflexiones que hemos compartido esta mañana, pues va a ser mucho más fácil que no te encuentre pecados. ¿Qué quiere decir eso? No es que sea retroactiva la norma. Como el Consejo de Estado lo que hizo fue anularle a la OGPP una interpretación que traía, no es que vuelva
retroactiva la norma porque la ley no puede ser retroactiva. Pero sí con las reglas de juego ya nuevas, va a revisar esos años en el ejemplo 2016, 17 y 18. Y alguien dirá, pero si ya pasó por aquí la OGPP y me escarbó año 15, año 16, año 17 con la vieja interpretación y me puso a pagar, o ese tema me lo están investigando porque todavía no ha cerrado el tema, nosotros le diríamos, si no ha cerrado el tema, aproveche con los abogados que están acompañando a la empresa para que haga estas claridades con base en la sentencia del Consejo de Estado. Señores UFP, yo ya les entregué esta información, pero tengan en cuenta que el Consejo de Estado dijo tal cosa para cuando me resuelvan el requerimiento. Que el tema quedó cerrado y y me tocó pagar un dinero. Pues habla con tus abogados a ver si esa errónea interpretación de la OVP le genera a ella alguna responsabilidad. Alguien dirá, eso suena muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo funciona? Es que ese dinero que pagaste por el error en la interpretación de la OVP en el acuerdo 1035 ya está regado en todas las EPS de los trabajadores, en los fondos de pensiones de los trabajadores, en la caja de compensación, en la ARL. Hombre, es que estoy en pleno pleito porque yo demandé esa sanción ante el contencioso administrativo. Pues hágale caer en cuenta en el momento procesal oportuno en el pleito, como los que están llevando este caso, a veces son abogados muy administrativistas y no laboralistas, hágales caer en cuenta de esta nueva realidad para que en un momento procesal del pleito contra la OGPP, pues estos abogados, si no son laboralistas, pues entiendan esta nueva regla de juego y lo hagan conocer del juez contencioso administrativo, que él está resolviendo otros enredos. Y si la empresa no le cuenta estas realidades, pues ese juez contencioso administrativo puede que ni sepa de este asunto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con base en estas reflexiones y como nos gusta ser tan cumplidos con todos, queremos pues expresarle nuestros agradecimientos a la Cámara de Comercio Aurrasur por esta invitación y hemos disfrutado pues compartirle a las empresas estas nuevas realidades de tal manera que las empresas ya cuenten con unos instrumentos mucho más claros en la toma de sus decisiones. Creo, Carlos y compañeros de la Cámara de Comercio, que con esto podemos dar por terminado este conversatorio, salvo que haya algún planteamiento adicional. Muchas gracias. Doctor Santiago Villar Restrepo, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento alrededor de estos temas tan importantes que hoy ha abordado la Cámara con el apoyo de ustedes. Obviamente también agradecerle a la doctora María Angélica Restrepo por haber compartido con nosotros también las necesidades y esas inquietudes de los empresarios. Nos queda solamente recordarle a los empresarios que está disponible o estará disponible este encuentro a través de nuestro canal en YouTube. Pueden encontrarnos como Cámara de Comercio Aurrasur. Allí va a estar entonces la conferencia para que pues, quien no alcanzó a verla, pues la vuelva a apreciar o compartirla con personas afines a las necesidades que plantea esta conferencia. Y desde luego a ustedes agradecerles, doctor, por la diligente atención que ha prestado a la Cámara de Comercio para tocar ese tema tan importante. A los empresarios agradecerles también el haber atendido nuestra invitación, invitarlos para que estén en constante contacto con nosotros a través de nuestro sitio web cámaraaurrasur.com y a través de los medios digitales, a través de nuestras redes sociales, estamos como Cámara de Comercio Aurrasur. No queda más que agradecerles, invitarlos hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto y gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.